bastante serio en el tubo digestivo. Un microbio patógeno es igual que un microbio saprofita en sus componentes. Por otra parte, los alimentos, muchos alimentos también están formados de proteínas. Entonces, este epitelio debe ser capaz de discernir, de diferenciar los microbios que forman la flora normal, los alimentos y los patógenos. ¿Se imaginan lo fino que tiene que ser este manejo? Porque si hay un desequilibrio que no reconoce a la flora normal o no reconoce a los alimentos, entonces va a producir serias patologías como la enfermedad celíaca, por ejemplo, o la colitis ulcerosa. Entonces, vuelvo a decir, este epitelio debe ser capaz de reconocer la flora normal, de diferenciar los alimentos y generar una respuesta frente a un patógeno. Estos son los linfocitos intraepiteliales, en su mayoría son linfocitos CD8. ¿Qué tipo de linfocitos son estos? Los citotóxicos. El 70% incluye y esto es interesante, incluye una subpoblación de linfocitos con receptores T gamma delta que se expresa en mayor proporción que el resto del organismo. Estos receptores gamma delta son hasta cierto punto inespecíficos. ¿Recuerdan ustedes que cuando un antígeno entra al organismo, ¿qué hace el organismo? Genera anticuerpos y genera linfocitos citotóxicos específicos contra ese antígeno. Y entonces esos linfocitos solamente están destinados a reconocer a células infectadas por ese antígeno. Pero cuando tiene este tipo de receptor del gamma delta, es algo inespecífico, o sea, puede responder a otro tipo de antígenos. Y por otra parte, estos linfocitos citotóxicos, también killer, recuerdan, se llaman, para destruir a la célula infectada, primero averiguan si corresponde al MHC de tipo 2, del tipo 1 del mismo individuo. O sea, en primer lugar, averiguan si se trata de su célula, ¿no? Y eso es el MHC de tipo 1. Recuerdan, el MHC de tipo 1 diferencia las células de un individuo de otro individuo. Entonces, el sistema inmune, ¿qué hacen estos linfocitos CD8? Primero averiguan si corresponde al MHC de tipo 1 del individuo. Si corresponde, lo destruyen. Si no corresponde, no lo destruyen. Por eso dice que estos están restringidos a receptores, a moléculas MHC de tipo 1. Pero estos gamma delta no están restringidos a MHC de tipo 1. O sea, puede ser presentada por otras células la infección, no necesariamente sus células, y van a reaccionar. O sea, la respuesta es inespecífica, no es específica como el caso de alfa-beta. Bueno, ahí seguimos especulando sobre los receptores, los linfocitos intraepiteliales. Están a manera de cuña entre los enterocitos. La frecuencia es 1 entre 10 más o menos células epiteliales. O sea, se presenta cada 10 células un linfocito. Y son del tipo T, prácticamente la mayor parte CD8. Presentan actividad citotóxica frente a células infectadas por virus. Primera línea de defensa son CD8. Algunas bacterias inducen la expresión de moléculas de estrés que activan a los linfocitos T gamma delta. Acá tenemos una célula, un enterocito que ha sido infectado. Este enterocito infectado, por decir así, expresa moléculas M, MIC A, MIC B, son moléculas de estrés. Pone el aviso de que estoy infectado. Entonces, estos linfocitos T reconocen a esas moléculas de estrés y destruyen a esa célula. O sea, en este caso, por ejemplo, no requiere la intervención de MHC de tipo 1. Por el reconocimiento no restringido al MHC de tipo 1. Basta que aparezca esta molécula de estrés, entonces estos linfocitos lo van a destruir y se produce la apoptosis de esa célula, ¿no? El objetivo, recuerdan, es destruir la célula y junto con la célula el agente invasor. El invasor es esta célula. Entonces, repito, el enterocito que ha sido infectado manifiesta estas moléculas de estrés, que es un aviso de que está infectado, estoy infectado. Entonces, el linfocito T, CD8, reconoce a esas moléculas y destruye a la célula infectada, o sea, produce la destrucción.
Le decía que era importante, era capital que este enterocito reconociera la flora normal, los alimentos, y no genera inflamación, no genera una respuesta inmunológica. En cambio, frente a un patógeno sí. Sería malo que generar una respuesta inflamatoria frente a los alimentos, frente a la flora, de tal manera que no podríamos comer nada de proteínas. Y por otra parte, sería malo que no generara una inflamación frente a un patógeno, porque si no estaríamos desarmados frente a un patógeno. Los patógenos interfieren con la barrera epitelial e inducen respuesta inflamatoria, invasión y destrucción de células M. Hay unas células M, después vamos a hablar en especial. Las células M funcionan como captadoras de antígeno. Entonces estas células M captan el antígeno y lo transfieren a las células que van a generar la respuesta inmune, o sea, al linfocito helper, a las células plasmáticas, en fin. Pero hay algunos microbios, como el bacilo típico, por ejemplo, Salmonella typhimurium, que utilizan a las células M como puerta de entrada y atraviesan esas células y infectan a los enterocitos por la región basal. Entonces, los microbios tienen una molécula que se llama moléculas PAMs. Las PAMs son moléculas que no corresponden a las células del individuo, son moléculas ajenas. Y esas moléculas PAM son reconocidas por estos receptores que se encuentran en las células, que se llaman TLR. Entonces estas TLR reconocen a las PAMs, entonces reconocen que están siendo invadidos por un agente extraño. Entonces activan una respuesta inflamatoria y generan llaman a los macrófagos, llaman a las células inflamatorias para destruir al agente invasor. Acá la Shigella lo mismo, puede utilizar a las células M como puerta de entrada. Entonces utilizó a estas células M como puerta de entrada y se va propagando lateralmente, está infectando a los enterocitos. Estas células, dijimos antes que las TLR reconocían a los microbios, a los PAM de los microbios, y esos están en la membrana. Pero también hay receptores intracelulares que se llaman los NOD. Estos NOD son receptores intracelulares de agente invasor. El agente invasor es reconocido y genera una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria. Recuerden que la interleuquina 8 es un mediador de inflamación. Entonces activan los genes correspondientes, se produce la interleuquina 8 y genera una respuesta inmune para destruir a ese agente invasor. Y entonces esa respuesta inflamatoria recluta células inflamatorias, activación de la célula presentadora de antígeno, respuesta adaptativa, es decir, formación de anticuerpos, linfocitos citotóxicos, y se forman los linfocitos efectores, plasmocitos, que elaborarán los anticuerpos para destruir al agente invasor. Una cosa interesante es, tenemos acá el epitelio, el antígeno ingresó, acá tenemos un folículo linfoide. En la parte central generalmente tenemos los linfocitos B y rodeándolo los linfocitos T. Los linfocitos T, entre ellos los helper, que frente al antígeno generarán la respuesta inmune. Entonces se activan los linfocitos. Esos linfocitos activados van a pasar a la sangre por un epitelio especial que se llama epitelio de células altas. Es un epitelio especial. Entonces migran a la sangre y por la sangre se distribuyen a todo el organismo. Y luego vuelven a este punto, salen y funcionan. En este punto van a producir los anticuerpos. O también se dirigen a otras mucosas en donde también van a provocar la formación de anticuerpos. Entonces, el antígeno estimula a los linfocitos estimulados pasan a la sangre y por la sangre prácticamente se propagan a todo el organismo y entre ellos vuelve al sitio donde se ha producido la activación. Y ya veremos enseguida qué pasa ahí. Bueno, otra vez el antígeno entonces ingresa. Esto es una placa de Speyer, donde se ha producido esa reacción. Pasa acá por los linfáticos, pasa a la sangre, y por la sangre se distribuye a las diferentes mucosas, a las glándulas mamarias, sistema urogenital, aparato respiratorio, y también vuelve a la mucosa. O sea, el antígeno estimula las células inmunológicas. Esas células inmunológicas se propagan ya sea por ese
epitelio, endotelio de células altas que mencionamos en la ficha anterior, o a través del sistema linfático, se propagan a todo el organismo. En la lámina propia tenemos macrófagos que procesan y presentan antígenos. Recuerden que los macrófagos funcionan como células presentadoras de antígenos. Producen interleuquinas, fagocitosis bacteriana. También hay mastocitos que su desgranulación estimula la respuesta inmune. Eosinófilos, que no hay gran cantidad, pero no sabemos cuál es su función propia. Linfocitos de lámina propia, linfocitos T 25 a 40%. Acá sí hay CD4, gran cantidad de CD4, CD8. El CD4 recuerdan que son los que generan la respuesta inmune. Células plasmáticas y linfocitos también se encuentran. 60-80% productor de inmunoglobulina A, de ME, básicamente la mayor parte produce inmunoglobulina A. Esos T de la lámina propia se intercambian con los linfocitos de las intraepiteliales, también se intercambian con los linfocitos de la placa de Peyer, dan origen a las células plasmáticas. En el SIDA hay una marcada disminución de los linfocitos T, como ya se mencionó. Bueno, esas células activadas que dieron la vuelta o se han quedado en la zona van a producir las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas que producen son del tipo A. La inmunoglobulina A, recuerdan, es un dímero formado por dos unidades. Ese dímero se une a una polipéptido transportador que está en el epitelio intestinal. Se une a ese epitelio transportador, secretor, también le llaman polipéptido secretor. Esa unión con el polipéptido secretor le permite atravesar la membrana, y ya lo tenemos en el enterocito y eliminado al otro lado a la luz. Esto es el subepitelio, esto es la luz del intestino. Ahí está la inmunoglobulina A. Eventualmente ahí neutraliza los microbios que llegan. Bueno, lo mismo entonces. Acá tenemos el receptor, la célula plasmática que está produciendo la inmunoglobulina A, se une al receptor y juntos van a atravesar